Hola, ¿qué tal? Somos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Y en este video vamos a hablar sobre base de datos en NoSQL. El tema está enfocado a la materia Administración de Base de Datos, el cual lo da el licenciado Gonzalo Rosas Cabrera, Y nuestro equipo está conformado por Gustavo Ángel Juárez Miranda. Yasmín Guadalupe Fuentes Cruz. y Juan Francisco Muñoz Aguilar. Comencemos. Pues bien, NoSQL surge para perfeccionar las bases de datos con exceso de datos, que necesitan un gran indexado de documentos. Con el crecimiento de la web en tiempo real existía una necesidad de proporcionar información procesada a partir de grandes volúmenes de datos que tenían unas estructuras horizontales más o menos similares. Historia. NoSQL es un término creado por Carlos Straussy en 1998. Era una base de datos open source, ligera, que no ofrecía una interfaz SQL, como son las que usualmente conocemos, pero sí seguía el modelo relacional. Este mismo concepto es reutilizado por Eric Vance en 2009. Características. No tienen esquemas o tablas, no permiten el join, que como sabrán, el join se utiliza para hacer consultas en SQL. Además, no intentan garantizar el ASIC. Este acrónimo significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, además de que escalan horizontalmente, agregando más nodos al sistema y el rendimiento mejora. Además de que la principal diferencia con los modelos SQL es la forma en que se guardan los datos. Bueno, la forma de agrupación de las bases de datos NoSQL son por clave o valor. Los datos son almacenados y se localizan e identifican usando una clave única y un valor. Ejemplo, DynamoDB, React, Redis, en Amazon y Best Buy, entre otros, utilizan esta implementación. Por columnas, parecido al modelo clave-valor, pero la clave se basa en una combinación de columnas, filas y marcas de tiempo que se utilizan para referenciar conjuntos de columnas. Es la implementación más parecida a una base de datos relacionales. Ejemplo, Cassandra, Big Data. Las compañías como Twitter o Adobe hacen uso de este modelo. El siguiente sería el de documentos. Los datos se almacenan en documentos que encapsulan la información en formato XML, YAML o JSON. Los documentos tienen nombres de campo autocontenidos en el propio documento. La información se indexa utilizando esos nombres de campos. Ejemplo, MongoDB, CouchDB. Un caso de uso de esta tecnología lo tenemos con Netflix, empresa que proporciona contenidos audiovisuales online. El siguiente sería por grafos. Se sigue un modelo de grafos que se extiende entre múltiples máquinas. Es un modelo apropiado para datos cuyas relaciones se adjuntan a este modelo, como por ejemplo redes de transporte, mapas, etc. Ejemplo, Neo4j o GraphBase. Bueno, este sería un ejemplo de agrupación, en el cual la diferencia, de hecho, que NoSQL es una forma de almacenamiento no estructurada a las comunes, como se darán cuenta. ¿Cuándo utilizar una base de datos NoSQL? Bueno, cuando la estructura de datos que se maneja son variables. También cuando el análisis de grandes cantidades de datos son en modo lectura. O para capturar procesos de eventos. También en las tiendas online o con motores de inteligencia complejos. Bueno, este sería un ejemplo del esquema en una base de datos NoSQL, en el cual ilustra la estructura de una base de datos de manera gráfica, donde se usan bordes y nodos para representar y almacenar los datos. Estos nodos están organizados entre sí, y queda representado por los bordes entre los nodos. Tanto los nodos como las relaciones tienen propiedades definidas. Muy bien, ahora les enseñaré en qué campos se puede aplicar las bases de datos NoSQL. Se puede aplicar en redes sociales, en desarrollo web, en desarrollo móvil y en Big Data. Muy bien, ahora les mostraré unos ejemplos de empresas que utilizan base de datos NoSQL. Como primera tenemos The Internet Movie Database, Smug, y a continuación les mostraré los gestores de NoSQL. Muy bien, ahora les mostraré unos ejemplos más usados de este tipo de gestores, como por ejemplo
Netflix y en Twitter utilizan el gestor de base de datos llamado Cassandra. Google utiliza Bigtable. Amazon, el gestor de base de datos que utiliza es DynamoDB. Y como podremos ver, existen más gestores de base de datos como Apache, JackRabbit, CouchDB y MongoDB. Muy bien, como último, la base de datos NoSQL puede actuar como una alternativa viable a los sistemas gestor de bases de datos relacionales, ya que en general su objetivo principal es resolver los problemas de performance y de escalabilidad de los anteriores, y pueden utilizarse en una forma complementaria junto con los sistemas existentes. En este sentido, a menudo las bases de datos NoSQL están altamente optimizadas para las operaciones recuperar y agregar, y normalmente no ofrecen mucho más que la funcionalidad de almacenar los registros. La pérdida de flexibilidad en tiempo de ejecución comparado con los sistemas SQL clásicos se ve compensada por ganancias significativas en escalabilidad y rendimiento cuando se trata con ciertos modelos de datos. Bueno, ok. Mi conclusión personal. Las bases de datos NoSQL hoy en día es una realidad y sobre todo implica su utilización, la facilidad de mantenimiento y la capacidad de funcionar sin puntos de fallo, pues pueden recuperarse aunque se caigan cualquiera de sus nodos, para así tener un mejor balance. Entre las bases de datos NoSQL, lo que me llamó la atención es que sobre su forma de almacenamiento no estructurado que tiene cada una de ellas. Bueno, por último, aquí les mostraremos algunas referencias por si quieren consultarlas. Y eso sería todo. Bueno, bye.